Seguimos aquí en Made in Paraguay y es un gustazo presentarle a Lucy Aquino. Además es una persona que admiro muchísimo. Ella es directora de WWF en Paraguay, entre otras cosas, mi querida Lucy. ¿Cómo estás? Jamie, Alison, compañerita, ¿cómo andamos? Tal, Lucy? Hola, Jamie, ¿cómo estás? Gracias por invitarme también a esta conversación tan interesante. Quédense ahí porque esto va a estar muy bueno. Sí, no, con Lucy podemos hacer un podcast de 4 horas y hablar así. Tranquilamente, y más te diría. Su experiencia realmente es brutal. Pero bueno, hoy vamos a hablar, Lucy, de un tema principalmente que es un proyecto que se llama Pantanal, que es así, suena como now de ahora, ¿no? Sí. Un juego de palabras con Pantanal. Pantanal ahora. Que Pantanal ahora que involucra creo que estamos hablando de 3 países, ¿no? 3 países, Bolivia, Brasil y Paraguay. Bolivia, Brasil y Paraguay. Bueno, contame sobre Pantanal y hay como una experiencia previa, me decía, del Bosque Atlántico. Sí, bueno, nosotros como organización WWF se instala como una organización internacional en Paraguay en el año 2000 y ahí empezamos a trabajar en la zona oriental, en el Bosque Atlántico, específicamente el Alto Paraná, en donde la deforestación era increíble. Brutal, sí. Entonces decidimos trabajar primeramente en el Bosque Atlántico, juntamente también con Brasil y Argentina. Brasil con la Mata Atlántica, ellos le llaman la Mata Atlántica, sí. Y la Argentina en la selva misionera. Ajá. Recién en el 2012 empezamos a trabajar en el Pantanal y anteriormente nuestros colegas de Brasil y Bolivia ya iniciaron el trabajo en el Pantanal. Y desde ahí nos unimos con ellos. El Pantanal es una zona increíble de Paraguay. El Pantanal es el humedal más grande del mundo. También el lado paraguayo, Lucy, es como que empieza en Paraguay el Pantanal, ¿verdad? ¿O me equivoco? Porque es como que, o sea, si vamos subiendo por el río Paraguay, por decir así, es como que ahí hay un comienzo. Al menos me tocó a mí ver una vez hace muchos años y me quedé embobado cuando me fui de viaje ahí. Increíble. Entre los yacarés, entre los animales, los peces gigantescos, una cosa hermosísima, ¿verdad? Que vos ya ves desde el agua. Hoy no sé cómo estará eso, pero cuando te estoy hablando hace mucho. Pantanal es hermoso, es impresionantísimo. Y bueno, el Pantanal, tenemos el Gran Pantanal, está compuesto por tierras en Paraguay, sí. Brasil y Bolivia. El agua del Pantanal se genera en la parte alta de Brasil, que en la parte norte de Brasil, donde está el Cerrado. El Cerrado es otro bioma que genera el agua del Pantanal. Pero tu pregunta es muy buena, pero es también muy complicada de contestar, porque el Pantanal no es solamente un elemento único de agua o de un área pequeña, sino que influye en todo el centro de Sudamérica. Por eso nosotros hablamos a veces del proyecto de la cuenca alta del río Paraguay, que también influye a toda la cuenca del río de la Plata. El río de la Plata, con el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, es el tercer río más grande de Sudamérica. Y aquí el Pantanal y todo el río y sus afluentes, dependemos millones de personas en centro de Sudamérica. Obviamente todo interconectado. Jamie, quiero ver un video, solamente el comienzo, un video un ratito para que la gente tome en cuenta de qué estamos, para que dimensionen. A ver. Se encuentra un tesoro natural que trasciende fronteras. Bienvenidos al Pantanal. El humedal continuo de agua dulce más grande del mundo, que es compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay. Un ecosistema único, reconocido internacionalmente por sustentar la vida de más de 4.700 especies. El original. Lo decía. Este video hecho está en YouTube, también lo pueden ver completo. Lucy, Jamie, estamos hablando de algo que nos preocupa a nosotros porque estamos acá adentro, pero realmente alguien que está allá, no sé, en Alemania también está pensando en el Pantanal, porque eso tiene que ver con este último pedazo tan grande que influye en todo nuestro planeta, ¿no? Sí, y te cuento que en nuestro trabajo con WWF estamos los 3 países, como habíamos hablado originalmente, pero también tenemos aliados en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y también Holanda. Nos apoyan muchísimo
y estamos con un comité muy grande, nos reunimos un año, todos los años, para ver nuestras estrategias. Ahora tenemos un nuevo Eco-Regional Action Plan, le llamamos la acción ecorregional, que nos enfocamos los 3 países en diferentes aspectos del Pantanal. Tenemos 4 pilares muy importantes. Uno es la parte del clima, otro es la gente, la biodiversidad y también que en esa zona se pueda desarrollar un pantanal sostenible, que se pueda producir, pero al mismo tiempo conservar, porque el agua del pantanal es muy importante y como vamos a hablar también seguramente más adelante sobre las amenazas que tiene el pantanal y eso es muy importante y es muy serio en la actualidad. ¿Por qué la situación es tan grave como están diciendo? ¿Por qué se reúnen 3 países básicamente? ¿Es cierto que se habla ya incluso en la zona de un punto de no retorno? Así mismo, y como decía anteriormente, nosotros también dependemos del Amazonas, porque en el Amazonas está generando también estos ríos volantes que ustedes habrán escuchado hablar, de la cual dependemos. Nuestras lluvias que se inician en septiembre, octubre, continúan en noviembre, diciembre, se genera gracias a ese aporte que tiene el Pantanal, perdón, el Amazonas. Y en el Amazonas ya se ha declarado como un punto de no retorno de un área muy grande del Amazonas, y eso nos va a afectar en el Pantanal. En Brasil, en la zona en los últimos años, hubo muchísima deforestación gracias al plan de gobierno de deforestar y aumentar los programas de ganadería, especialmente en el Amazonas. Entonces, eso, si no se reforesta, porque esto también va a tomar mucho tiempo para la regeneración, claro. Nosotros vamos a sufrir muchísimo y ya ustedes ven la sequía que estamos sufriendo desde hace varios años. ¿Cuáles son las mayores amenazas, Lucy? Bueno, es la sequía, el cambio climático. Claro. Con eso se junta muchísima materia orgánica seca que producen los incendios forestales, que agrava aún más la situación del Pantanal, y ahí empezamos a sufrir, como les dije, millones de personas, desde la parte del agua, de la navegación, de la biodiversidad, de los alimentos y de las lluvias que necesitamos para la producción de la ganadería y la agricultura. Son muchísimas comunidades las que dependen realmente de ese pantanal, pero para tener una idea, no solamente son las comunidades alrededor, sino que nosotros que estamos aquí en Asunción, por ejemplo, y de todo el río, la cuenca del río Paraguay y más. Sí, acá se está hablando de que hay gente que puede cruzar el río Paraguay caminando ahora últimamente. Y esa es la zona de recarga. Sí, la zona del Pantanal es una zona muy importante de recarga, y también en la cuenca baja del río Paraguay, donde se une el río Paraguay y el río Paraná. Cuantificar esto es demasiada población. Se hablaba, en kilómetros, no sé si era 170.000 kilómetros cuadrados, una cosa monstruosa. ¿Cuántas comunidades indígenas? Sí, y eso es solamente la parte del Pantanal mismo, nomás, claro. Porque también tenemos el Bajo Chaco, que depende mucho y tiene muchísima afinidad con el Pantanal. La biodiversidad es increíble, los peces, la gente depende de los peces, sí. Y las comunidades indígenas están súper aisladas todavía en varias ciudades, pueblos del Alto Paraguay, muy especialmente. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a hablar, vamos a ver también un material que tiene que ver con cómo están regenerando justamente algunos lugares que han sido dañados. Volvemos después de la pausa. Bien, seguimos aquí en Made in Paraguay hablando de un tema que nos apasiona, que es el medio ambiente. Con Jamie lo venimos tocando mucho, y con la gente de WWF, que siempre nos acompaña aquí realmente con sus especialistas, y hoy está su directora. Querida Lucy, quiero empezar con un video, si te parece, porque después vamos a ver casos de éxitos también, cómo se está trabajando en otros lugares, caso en Brasil. Para que vean que sí se puede, sí, cuando uno quiere. Es que hay que regenerar el suelo. Dale, a ver, mostrame. Veo que el cambio climático últimamente afecta bastante. La mayor problemática ambiental que hemos tenido en nuestra comunidad ha sido la sequía. Primero los incendios, después de los incendios hubo la helada.
Así que lo que estamos haciendo nosotros es que como comunidades declararnos guardianes del agua, porque todavía tenemos descendencia, tenemos todavía niños atrás que necesitan vivir y seguir tomando el agua dulce que todavía tenemos dentro de nuestras comunidades. Porque queremos que estas aguas nos duren 100 años más. Si nosotros en nuestras comunidades no contamos con agua, no se produce, no hay alimento. Son guardianas, decían ellas, del agua. Me emociona esta palabra y veo sobre todo mujeres que... Una estadística, Leo, también de la audiencia, del 74% de la superficie de las aguas ya en 30 años fueron degradadas, digamos, en la zona del pantano. Sí. O sea, así de grave es la situación hoy por hoy. Sí, sí. Y cuando hablamos de ordenamiento territorial, ¿cuál es, digamos, dentro de todo este plan, el caso de Carmelo Peralta? ¿Nos puedes ampliar un poquito más? Claro que sí. Nosotros estamos muy involucrados en esto con la STP. Bueno, lo que era antes STP, ahora creo que es parte del Ministerio de Finanzas. Y también con otras organizaciones de la sociedad civil y con la misma municipalidad. Ellos nos pidieron que le apoyemos para hacer un ordenamiento del territorio, especialmente en el Chaco, en la zona de la región oriental, en donde se están viendo las mayores posibilidades de implementar infraestructuras nuevas, infraestructuras que ayuden a la navegación, a la comunicación y también en donde se está desarrollando más el país. Entonces, ¿qué necesitamos en esa zona en donde nosotros estamos desarrollando más? Es un ordenamiento del territorio, saber científicamente qué se puede hacer en cada lugar. Ahora hemos terminado con la STP anteriormente y con la municipalidad de varias zonas del Chaco, como sea Carmelo Peralta fue el primero en terminar, el intendente fue espectacular socializando con todo su equipo, con los habitantes, con los grupos indígenas, inclusive con el lado brasilero. Y eso va a ser muy importante para Carmelo Peralta, porque ustedes saben que se viene con toda la vida oceánica, tenemos un puente que se está terminando también, y ese va a ser una zona, un polo de desarrollo, y necesitamos saber cómo poder desarrollarnos, porque si no, la pobreza... Te quiero interrumpir, porque creo que es importante que se aclare que acá no es un problema de... Esto no es blanco y negro, digamos, ¿verdad? O sea, una parte se debe conservar y hay otra parte que se está desarrollando que no se puede atajar, digamos. El asunto es cómo convivir y coexistir, digamos. Eso es lo que también se dice en el material, ¿verdad? Por eso que este plan de ordenamiento es fundamental. Así mismo. Y la otra municipalidad que es también un campeón del ordenamiento del territorio es Filadelfia, que con la municipalidad y también con los productores del Chaco Central han colaborado para que se haga un ordenamiento territorial maestro que realmente está siendo utilizado también como un modelo en otras partes, no solamente de Paraguay, sino de la región. Y también tenemos uno todavía en camino, que fue el primero que iniciamos, que es el ordenamiento del territorio de Bahía Negra. Eso sí es muy importante porque ahí está el Pantanal. Y se están desarrollando de una manera, ustedes ven, Bahía Negra se está desarrollando alrededor de la ciudad y de una manera desordenada, porque todavía no se está implementando ese ordenamiento del territorio. Esa zona puede ser una zona turística súper importante para el Paraguay. Y el otro es Puerto Casado, que está también en un stand-by. Todavía estamos hablando con el intendente, creo que hay un intendente nuevo, que hay una etapa de transición ahí. Y queremos ver también que... Vamos a invitar a los intendentes para explicarles. Sí, eso sería fantástico. Vino aquí el intendente de Filadelfia y fue su primera experiencia en televisión. Estuvo con nosotros y realmente fue muy, muy bonito hablar con él porque nos contaba desde su experiencia chaqueña. Jamie. Ahora hay un comité trinacional, ¿verdad? Y Paraguay tengo entendido que está ahora presidiendo este comité y... Vos a la cabeza, por supuesto, Lucy. ¿Qué significa este año entonces? ¿Cuáles son los planes? Porque el plan, es a largo plazo, los planes son para el 2030, digamos, ¿verdad? Y más allá. Y más allá. Nosotros estamos tocando la puerta del 2030. Sí, ahí nomás. No, 2030 ya está, mañana. Bueno, estamos trabajando con los 3 países, cada uno con sus realidades, pero nos apoyamos muchísimo también en la parte de incendio, en el entrenamiento de los guardaparques, los guardabosques, y
complementamos mutuamente, porque Brasil, por ejemplo, y Bolivia también, tiene mucho que enseñarnos en cuanto a ecoturismo. Claro. Nosotros todavía no tenemos desarrollado esa parte, sin embargo, Vallanera es una ciudad hermosísima, necesitamos el apoyo del gobierno para que se desarrollen más hoteles, para que se pueda llegar fácilmente con un camino mejor, para que la gente realmente pueda ver lo que tenemos en esa zona. Es una zona bellísima. Yo crecí profesionalmente en esa zona. Nos íbamos antes con unos buques, bueno, no quiero decir de tantos años atrás porque van a saber lo vieja que soy, ¿verdad? Pero vos sabés, Lucy, que yo una vez me fui a Puerto Casado hace 20 años también, cuando me fui a esta historia que les contaba del Pantanal. Tengo fotos también muy jovencito con Mariana, recién novios. Y vino un niño y me quiso vender una tortuga, así era de gigante, ¿verdad? Sí, o sea, la tortuga. La exuberancia que tiene esa zona es increíble, ¿verdad? Uno llega ahí y de todo. Porque cuando uno va al Chaco, por ejemplo, por los bosques que tiene, es difícil ver. A veces ves un yaguareté, a veces ves un puma, a veces ves unos grupos de tañicatí, pero en el Pantanal vos ves todos los animales juntos. Es impresionante. La familia, yo vi una familia de carpinchos así hermosos, me quería llevar a mi casa. Foto por lo menos. Pero 4.700 especies realmente de Lucy es impresionante. Y me decías detrás de cámara que eso realmente se queda corto porque siempre se están descubriendo más cuando se habla ahí de esa zona del Pantanal. Claro, se habla de las aves con plumaje así muy vistosos. Claro, ¿verdad? las migratorias. Pero los insectos que hay, cómo dependemos de los clasificados, insectos. No. Y también el gran olvidado son la biodiversidad del suelo, que es lo que provee el alimento para la ganadería y demás. Es que, Lucy, y los peces. No se puede calcular, o sea, uno puede hacer, no sé, hay cálculos, por ejemplo, no sé, del carbono y todo, pero ¿cómo calculas una biodiversidad? Sé que ya están intentando, pero ¿cuánto cuesta, no sé, 1 kilómetro cuadrado de Pantanal realmente versus, no sé, rellenar para hacer una ciudad no sé, nueva, lo que sea, ¿verdad? O sea, ese pues es el tema, ¿no? Claro. La gran batalla. Sí, y también siempre se habla de un vallanero olvidado uno difícilmente llega ahí, no tenemos aeropuertos, o el aeropuerto ahí es a tierra y cuando llueve, en la época de lluvia ya no se llega. Y bueno, la gente siempre clama al gobierno que se preste más atención a esa zona, que es la zona para mí más hermosa del país. Porque ahí vos ves los carpinchos, las nutrias gigantes, los yacaré ahí. Anteriormente había pocos yacaré porque se cazaban mucho, entonces los yacaré se metían inmediatamente cuando llegaban. Ahora los yacaré te miran y te dicen, ¡ay, qué molestia estos turistas!, te dicen, ¿verdad? Bueno, antes de irnos no tenemos que olvidarnos que también hay una actividad que tiene que ver con el yaguareté. Justamente, vamos a poner en pantalla después digamos, un póster que ahí tenemos. Ahí está, corredores del 27 de noviembre al 1 de diciembre en Pinedo Shopping. Más corredores, más yaguareté. Bueno, WWF ya había hecho una activación, digamos, con el tema de los yaguaretés y bueno, y continúa. Y hacemos muchísimas activaciones, acuérdense de todos los murales que se han hecho, que todavía están por Asunción, cómo conocer más sobre el yaguareté. Y tenemos un programa que se llama en inglés Wildlife Connect, conectando la biodiversidad, que tenemos desde México, desde la selva maya aproximadamente, hasta el norte de Argentina. Y el único país en América del Sur que no posee el yaguareté es Chile. Pero inclusive Chile está muy interesado en venir, los chilenos están encantadísimos de venir a conocer nuestro programa y estamos conectando corredores. Cada país de WWF tiene un programa en donde estamos trabajando para conectar corredores para que se pueda conectar y recuperar las poblaciones del yaguareté desde México hasta el norte de la Argentina, por supuesto incluyendo a Paraguay. Claro, está en el medio de Sudamérica, sí, somos el corazón mismo. Lucy, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por este fantástico tiempo y los esperamos entonces. Quiero comentarles que el 29 de noviembre es el Día del Yaguareté. Exacto. Y vamos a estar todos portándonos. Sí, hay que hablar más del yaguareté, que absolutamente. es una especie emblemática maravillosa. Es un hermoso animal. Me hace acordar mucho de mi papá, ¿no? Porque mi papá está loco con todos estos animalitos. Sí. Vamos a hacer la pausa.